Y bueno, vamos a entrar en... Me han antecedido saludar a un gran amigo que tenemos acá también, que nos apoyó muchísimo en Chile, en los Juegos Panamericanos, que creo que fue de gran ayuda ahí para nosotros, en todo, en toda la logística, y creo que aquí lo tenemos también prestigiando este Congreso de AFIE. Bueno, nosotros vamos a hablar de la experiencia que tuvimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Para nosotros fue algo inédito porque no teníamos ninguna experiencia de trabajar con jugadores de MLB junto con nosotros. Creo que esto para nosotros, como van a ver aquí en la ponencia, fue bien interesante, muy interesante. Nosotros comenzamos la preparación, a ver si están listos ahí, por favor, y nos ayudan. Sí, bueno, seguimos ahí hasta que nosotros, antes de comenzar la preparación, se hicieron trabajos de mesa muy arduos, muchas horas de trabajo, para nosotros primero ver cuáles eran los jugadores que teníamos en los diferentes circuitos de MLB, y después, bueno, aquí tienen el trabajo que los autores, bueno, el doctor en ciencias Humberto Guevara Yerbilla, y el que les habla, licenciado Ricardo Ismendi Domínguez. La preparación se organizó en 3 fases, asumiendo como modelo alternativo un macrociclo integrado de Navarro, adaptado siempre a la realidad competitiva nuestra y la complejidad que íbamos a tener y su cumplimiento, ya que nosotros íbamos a tener atletas de nuestras series nacionales en este momento y la liga de élite que se había efectuado, y los atletas que teníamos en los circuitos extranjeros, sobre todo los de MLB, no se nos podían incorporar hasta el día 3 de marzo, que lo van a ver ahí, que fue la preparación ya en Taipei de China, que fue una de las fases que nosotros enfrentamos, ya que los equipos o las organizaciones de estos jugadores estaban en su pretemporada para iniciar también la liga profesional en Estados Unidos, y bueno, no nos los dieron hasta el día 3 de marzo, así que se nos hacía un poco más complicado lo que es el trabajo de teamwork de equipo, todas las acciones tácticas que íbamos a enfrentar dentro del equipo. Se planificó una ruta crítica muy interesante, con 3 fases de trabajo, una en Cuba, una en Japón y una en Taiwán, como les dije, donde se compararon los jugadores. Se realizó una convocatoria, como les dije, donde se tuvieron en cuenta alrededor de 20 jugadores de MLB, y según las diferentes áreas de juego. Y bueno, como tuvimos un gran trabajo de mesa, y se decidió, el colectivo de dirección decidió incluir 10 jugadores, que era donde podíamos cubrir las necesidades que tenía nuestro equipo en ese momento. Como ustedes ven, un receptor, 2 jugadores de cuadro, 2 jardineros y 5 lanzadores. De ellos, como ven, tuvimos 12 semanas de preparación con vistas a este Clásico Mundial, donde la primera fase que se realizó, una fase adaptativa de 5 semanas, que se realizó aquí en Cuba, en el Estadio Latinoamericano, donde se tenía garantizada toda la logística importante para llevar a cabo con éxito esta preparación. Y bueno, el hospedaje de primer nivel en el Hotel Coiba, donde estuvimos todos los que estaban involucrados en este trabajo. La segunda fase se realizó de 4 semanas en Japón, donde nos iba a proporcionar topes de preparación y entrenamientos conjuntos con equipos profesionales ahí en Japón. Y bueno, la tercera fase ya de 3 semanas en Taipei de China, donde se nos incorporan los jugadores de MLB. Aquí tienen la ruta crítica, y lo primero que se trabajó en esta ruta
fue la primera liga élite del béisbol cubano donde iban a estar involucrados nuestros jugadores aquí en el patio, que se desarrolló del 22 de octubre al 22 de enero. Después comenzamos el entrenamiento aquí en La Habana el 15 de enero hasta el 12 de febrero, donde salimos hacia Japón en un periplo bien largo, y como ustedes saben íbamos a enfrentar el Clásico Mundial en Asia, donde la diferencia de horario era complicada. Por eso tuvimos que realizar esta ruta crítica para adaptarnos a lo que íbamos a enfrentar en este torneo. Ahí en Japón tuvimos previsto juegos de preparación con equipos profesionales de la Liga Profesional de Japón, el cual nos iba a ayudar mucho para enfrentar el torneo. Después salimos hacia Taiwán. Ahí en Taiwán también tuvimos 4 juegos de preparación antes de iniciar el Clásico Mundial, y bueno, el quinto Clásico Mundial que se iniciaba el día 8 de marzo, una fecha bien interesante para nuestro país. Iniciamos el Clásico, el Día Internacional de la Mujer, cosa que se le recalcó mucho a nuestros jugadores ahí en los mítines que hacíamos, por la importancia que tiene la mujer en el mundo y todas las cosas que hacen y que van a seguir haciendo. Aquí tenemos los juegos de preparación que tuvimos ahí en Japón. Llegamos y el primer juego fue con los Nippon Han. Después, el día 18 de febrero, efectuamos un juego con los Dragones de Chunichi. El 21 jugamos con Yomiuri. Y bueno, el 23 de febrero jugamos con el equipo de SoftBank ahí en Japón. Y nos trasladamos hacia Taipei de China para jugar ahí 5 partidos más con selecciones profesionales ahí de Taipei, para ya entonces dar inicio al Clásico Mundial. Nosotros en esta gira, muy interesante, tuvimos un salto, en Japón tuvimos 2 ganados, 2 perdidos, y allá en Taiwán ganamos 3 partidos y perdimos 2, siempre con equipos profesionales de las ligas japonesas y de Taiwán. Se decidió, ya después que terminamos el periplo, conformar nuestra selección ya con vistas al quinto Clásico Mundial de béisbol. Ahí, como les dijimos, los receptores que nos representaron en este quinto clásico fue Lorenzo Quintana, que en esos momentos estaba jugando, estuvo en organizaciones de MLB con Miami y estaba con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. En el otro receptor, Andri Pérez, receptor de nuestros equipos aquí en la Serie Nacional, uno de los receptores más talentosos que tenemos en estos momentos en nuestro país, iba a hacer su primer Clásico Mundial, y bueno, creo que lo representó con muchos deseos y mucha dignidad. En la inicial, bueno, Ariel Martínez, que estuvo jugando con los Dragones de Chunichi, hoy jugando con Nippon Han. El caso de Adit Drey, que estaba jugando en la Liga Mexicana, ya también no lo pusimos como dentro de los extranjeros, porque es un jugador que está incluido también en el circuito nuestro con la selección de Matanzas, ha jugado nuestra serie nacional. Segunda base, Yadir Oreste Mujica, también jugador de nuestra serie nacional. El caso de Andy Ibáñez, jugador de circuito de MLB, estuvo con Rangers de Texas y después ya hoy con los Tigres de Detroit. Los tercera base, Iván Moncada, los Medias Blancas de Chicago, y Dayan García, jugador de Artemisa en nuestra serie nacional. Los jugadores de campo corto, Bárbaro Rivera Rueda y Luis Vicente Mateo, Rueda de Matanza, Luis Vicente Mateo de Cienfuegos. Los jardineros, Yurifel Gracial, estaba jugando el circuito con SoftBank, terminó su carrera ahí en Japón, y el caso de Rodel Santos, que a pesar de ser atleta también en nuestras series nacionales, ha jugado en ligas mexicanas, Liga del Pacífico, hoy está con las Estrellas Orientales en la Liga Dominicana de Béisbol. Jardinero central, Luis Robert Moirán, Medias Blancas de Chicago,
jardín derecho, Joel Quijiber Steven, y de nuestra liga, y Jovenis Césped, que estuvo también en circuito de MLB. La composición del equipo, como ustedes la ven, fue compuesta de 2 receptores, 8 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 14 lanzadores. Nosotros teníamos previsto, solo nosotros, todos los equipos que iban a representar a sus países al Clásico Mundial, tenían 10 lanzadores suplentes, porque en cada fase se podía dar altas y bajas, los equipos que lo necesitaban, alguna lesión, había altas y bajas, y era imprescindible tener 10 suplentes. Pero lo más interesante es que el porcentaje de integración de esta selección de nuestra liga fue el 67%, y el resto fue de las ligas foráneas. La especialización de los lanzadores que llevamos, como ustedes ven, teníamos como abridores a Elian Leiva, lanzador de los Naranjeros de Hermosillo, Roel Nigelida, lanzador zurdo, que ha estado en circuito de MLB, había jugado con las Águilas Ibaeñas en el año 2023, Yariel Rodríguez Jordi, derecho de los Dragones de Chunichi, Onelki García, lanzador zurdo de Águilas Ibaeñas. Como relevo largo teníamos el caso de Miguel Romero, un derecho que estuvo en organizaciones de los Atléticos de Oakland, José Ramón Rodríguez, derecho que lanzó en nuestra liga con el equipo de Camagüey, Giovanni Llera, un zurdo que también ha estado en circuitos en ligas mexicanas y lanza con Matanza en nuestras series nacionales, Fran Abel Álvarez, derecho de los Dragones de Chunichi, Naiker Cruz Aldívar, un zurdo de Matanza, Yeudi Reyes Gamboa, derecho de Guantánamo, Carlos Juan Viera, un derecho también de Las Tunas, que estuvo con Sultanas de Monterrey en la Liga del Pacífico. Y bueno, los cerradores que teníamos para este equipo, Iván Moinelo Lopita, de los Softball Home, de la Liga Japonesa, zurdo, Ronald Bolaño, derecho de Kansas City Royal, y Raider Martínez Pérez, de los Dragones de Chunichi. Esta fue la conformación que tuvimos nosotros para enfrentar el Clásico Mundial. El cuerpo de dirección, que para nosotros fue muy importante, porque siempre estuvimos trabajando, como le dije, un trabajo de mesa, pero se hizo un chequeo bien detallado de todos los jugadores durante la preparación y la Liga Élite de Béisbol, y también de los jugadores extranjeros, de cómo se iban desempeñando. Director del equipo, Armando Johnson Saldívar. Coach de tercera base, Rafael Muñoz, de Santi Espíritu. El coach de banca, que lo tenemos aquí presente, Germán Mesa Fresneda. Preparador físico, Humberto Guevara Yepilla. Los entrenadores de picheo, Pedro Luis Lazo Iglesias, que también está aquí con nosotros, y José Eugenio López y Sánchez. Y el entrenador de bateo, otro gran pelotero nuestro, Orestes Quitelán, que también estuvo presente en el cuerpo de dirección del Clásico Mundial. El staff que tuvimos ahí nos disculpan una letrica que se fue, pero bueno. Como receptor de bullpen, este staff lo tenían todos los equipos. Iván Prieto González, un oficial de prensa que llevaban todos los equipos, es un coordinador asignado, un coordinador de video para todos los trabajos de replay que se hicieron ahí, el fisioterapeuta, el trainer que llevaba a nuestra selección, el entrenador de fuerza y acondicionamiento, el jefe de delegación, que fue nuestro presidente, Juan Reinaldo, un gerente de viaje, y así sucesivamente toda la logística que debía llevar este equipo al quinto Clásico Mundial de béisbol. Nosotros, ya después de esta gran espera que se tenía, llega la competencia quinto Clásico Mundial en Taipei de China, que era el grupo que nos correspondía, donde estaba Holanda, Italia, el equipo de Panamá y la selección de Taipei de China. Nuestro equipo inicia perdiendo los 2 primeros partidos. El primer juego 4 carreras por 2 contra Holanda, un equipo que nos viene haciendo buenos torneos ya en varios años. Vamos a jugar contra Italia, con jugadores todos de MLB, un equipo con mucha calidad y mucha maestría deportiva, y en 10 entradas perdemos 6 carreras por 3, y ahí viene lo interesante de este torneo.
Acabándose este partido, el equipo se vio un poco desmotivado y creo que hubo una gran motivación en un meeting que Germán da en el clubhouse, que creo que fue lo que impulsó al resultado final de este equipo. Nadie pensó que con esas 2 derrotas en la selección nacional cubana podía sobreponerse a lo que había pasado, y solamente se dijeron pocas palabras. Yo las tengo, las voy a decir rapidito, pero fueron pocas palabras. Se han perdido 2 juegos de pelota, pero no se ha perdido la guerra. Esas fueron, muchos pensaron que se iba a criticar lo que se estaba haciendo, que se le iba a decir cosas a los jugadores. No, solamente se han perdido 2 juegos de pelota, pero no se ha perdido la guerra. Fuimos al tercer partido contra Panamá y se vio un equipo Cuba bien diferente, y vamos a jugar con el país bien difícil, una excelente fanaticada que tiene Taipei de China, y que, dicho sea de paso, son fanáticos al béisbol cubano también, y el juego se acaba 7-1. Taipei nada más nos podía hacer una carrera nos podía hacer, nos las hizo en el 9º inning, y Cuba pasa de primero de grupo hacia la fase de los cuartos de final, que fueron en Japón. Ahí, después que se termina esta fase, vamos a Japón a jugar contra Australia, que había ganado su grupo, le había ganado Corea, un equipo también bien difícil, y vamos a jugar con Australia en Japón, en el Tokyo Dome. Interesante, nuestros jugadores, esto es un equipo muy competitivo, pero que a nosotros nos encaja. Nosotros siempre tenemos, lo decíamos en los mítines, que había que salir a jugar, divertirse en el juego de pelota, pero siempre los juegos de nosotros con ellos son así, por una carrera, pero al final pudimos llegar y le ganamos 4-3 en ese juego de los cuartos de final, y nuestro equipo ya estaba entre los 4 grandes del Clásico Mundial, y íbamos a enfrentar a uno de los equipos grandes también, como Japón, que eran Estados Unidos. Ahí nos trasladamos hacia Miami. Esa misma noche salimos, el equipo con mucha motivación salió hacia Miami, 14 horas de vuelo por el Pacífico, muy bueno. Y bueno, llegamos a Miami, donde estuvimos un poco lejos estábamos alejados donde íbamos a jugar, en Miami. Estuvimos 2 días de entrenamiento, y bueno, enfrentamos en el estadio de los Miami al equipo de Estados Unidos. Si ven, el juego no nos salió como nosotros lo planificamos. Nosotros en el primer inning, si nosotros hubiéramos atacado ese primer inning, a lo mejor hubiera sido diferente el partido de pelota. Tuvimos la oportunidad, pero era un gran equipo, ese equipo de Estados Unidos, un equipo bien, con los mejores jugadores de su liga. Le hicimos el frente, y bueno, creo que fue un 4º lugar meritorio. Y en la próxima diapositiva llegó el nombre de este equipo, cómo se le llamó al nuevo Team Hacer, que fue interesante. Cuando llegamos a Cuba, una repercusión muy grande tuvimos con nuestro presidente, con la llegada. Esto fue para nosotros, yo he estado, este es mi primer Clásico Mundial, ya han habido 5, pero he tenido la oportunidad de estar en los preolímpicos con este equipo, pero creo que esto fue una gran muestra de lo que es el pueblo cubano, del deporte nuestro, y creo que para nosotros fue un gran orgullo representar a este Team Hacer, que nos dio el 4º lugar en el Clásico Mundial. Bueno, muchísimas gracias a todos por alguna pregunta que tengan. Esto es una de las experiencias, ¿no?, que tuvimos nosotros para el Clásico Mundial de béisbol. Lo veo que usted es muy modesto. Ese 4º lugar usted lo ve un poco sencillo. Lo voy a hablar desde el punto de vista social y cultural. Yo pienso que el 4º lugar alcanzado por nuestro equipo volvió a generar en la juventud, en los jóvenes, en los niños, esa pasión beisbolera de nuestra generación cuando nosotros éramos niños. Esa unión que hubo de dirección atleta,
ese nombre que llegó en el momento que tenía que llegar, volvió a generar esa pasión para el pueblo cubano. Lo hablo con experiencia desde mi provincia de Guantánamo. Volvieron los niños a los placeres a jugar béisbol con el bate del palo de escoba, con la pelotica hecha a trapo, los niños en las esquinas hablando de béisbol, y el fútbol cogió su paso, como decimos nosotros. Quiero agradecerle a la dirección del béisbol por haber hecho una selección casi exacta, porque nada exacto, pero sí sentirnos orgullosos de que el béisbol de nosotros no está muerto ni se va a morir. Porque hay generaciones que venimos trabajando y se va a seguir trabajando muy bien para seguir manteniendo los logros que hemos alcanzado. Agradecerles a las figuras que estuvieron de entrenadores representando, que con mucho orgullo nos hicieron sentir felices. Levantarnos de madrugada, acostumbrarnos al horario de Asia, y todos los días por la mañana el señor mayor que iba a la panadería, en las esquinas de las guaguas, donde quiera se habló de béisbol en ese momento. De verdad agradecerle en el nombre del pueblo de Cuba, en nombre del pueblo de mi municipio Caimanera y de la provincia de Guantánamo. Agradecerle de verdad de corazón. Bueno, sí, no, muchísimas gracias a usted también y a usted que es parte de este resultado, porque muchos de los atletas que están ahí fueron también suyos, atletas suyos ahí en Guantánamo. Gracias a todos los que han tenido que ver con este importante triunfo, que somos todos. El béisbol es de todos, no es de uno solo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.